Hola, ¿cómo les va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, a Enrique Llamas de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay, y también Sergio Miranda en la FM 107.1 desde la provincia de Buenos Aires hacia todo el país. También quiero decirles que ya está nuestro canal vigente, lleva 42 días, estamos transmitiendo 24 horas al día desde Madrid para toda Europa. Así que saludo cordialmente a todos los que nos están dando la acogida y compartiendo con nuestra programación. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a algún lugar de Miami. Allí quiero convocar a un analista político muy respetado, y se trata de Gustavo Marín. Gustavo, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Estamos perfectamente bien, felicitándote por los éxitos que estás cosechando en los medios y encantado de estar aquí con ustedes, contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por el piropo, muy amable, Gustavo, siempre igual. Gustavo es un politólogo cubano, demócrata, conocido por su trabajo en la organización Democratic for Democracy en Cuba. Esta organización se dedica a promover la democracia y los derechos humanos en Cuba, y Gustavo ha sido una figura destacada en sus esfuerzos. Vamos a hablar un poco de Cuba, aunque lo convoqué para hablar de Estados Unidos, pero un poquito de Cuba. ¿Cómo estás viendo la situación en Cuba, Gustavo? Lamentablemente la situación en Cuba es como una especie de impasse, o sea, todo es lo mismo, con privaciones extraordinarias, con un equipo dirigente mediocre. Y Cuba se ha convertido entre lo que era la temática marxista en un momento dado a una oligarquía estilo marxistoide, pero con una serie de privilegiados arriba y una gran cantidad de personas carentes de inclusive los insumos básicos de la población. Yo creo que dentro de eso cabe la lamentable represión que existe contra cualquier tipo de disesión, inclusive contra cualquier tipo de rechazo a las medidas gubernamentales, que muchas de ellas son totalmente fracasadas. Hubo y existe por lo menos una oportunidad, y ha existido otras varias, pero en estos momentos más recientes pues existía la posibilidad de que en Cuba se gestaran dentro de la propia sociedad pues un microcosmo de comercios que pudieran de una manera u otra, aparte de crear un incentivo económico para sus desarrollistas, pero también podría llenar una parte de lo que es la demanda popular en cuanto a comida, en cuanto a otros bienes de consumo, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente... Combustible además, también. Y combustible, pero lamentablemente la miopía política y el egoísmo ultracentralista de esta actual dictadura cubana no le ofrece ni siquiera a los propios suyos la oportunidad de poder extender un tanto lo que es las posibilidades de autoescogencia, inclusive en pequeñas posibilidades tanto económicas como sociales. Y las reformas económicas no dan tampoco respuestas. Bueno, las reformas económicas no pueden dar porque el gobierno no está dispuesto a las verdaderas reformas económicas, y cabe de nuevo la clásica definición de una oligarquía latinoamericana. O sea, los que están arriba son los que comen bien, son los que tienen las propiedades, son los que tienen el acceso a la riqueza, y el resto de la población tiene que trabajar para ellos. Así que Cuba se ha convertido en eso, en otra dictadura oligárquica sustentada con el apoyo militar. Qué raro que, como sucede en los países de América Latina, que cuando el presidente o con el grupo que lidera el país, bueno, inmediatamente hay una prerevolución, un desbancamiento del presidente. ¿Qué pasa con Miguel Díaz-Canel, que sigue firme ahí como titular del gobierno? Bueno, yo creo que
Hace años Fidel Castro, cuando estaba exiliado precisamente y había pasado por el Canadá, y hay pruebas de eso, lanzó una acusación contra Batista que decía que estaba debilitando la oposición interna debido a que promovía la salida de los cubanos del país en ese momento. Y eso ha quedado, por lo menos grabado en mí, como una especie de preludio histórico a la situación que ha venido ocurriendo en Cuba. En Cuba ha habido relevos generacionales, en Cuba ha habido crecimientos poblacionales, pero el problema ha sido que cada vez que ha habido un tipo de disensión, rebelión u oposición, el gobierno las ha asfixiado tanto de manera represiva como nunca cediendo ni siquiera el mínimo espacio en ese sentido. Ocurrió en un momento dado que fue cuando se inició lo que podemos llamar la disidencia cubana. Hubo un gobierno responsable bajo Bill Clinton en ese momento y en realidad en aquel entonces empezó un aparato que era los primeros pasos de los grupos disidentes cubanos, que se le dio cierto oxígeno para poder funcionar dentro del país. Pero una vez ocurrió la caída de las avionetas Hermanos al Rescate y hubo la agitación interna en ese momento, pues la represión gubernamental de nuevo se echó sobre los dirigentes y sobre los participantes, y eso culminó en el arresto de varios y en la expulsión del país de otros muchos, ¿no? Y eso ha venido ocurriendo. O sea, lo último fue creo que lo del movimiento, diríamos que popular, del 11 de julio, popular en todo sentido, porque se gestó dentro de los barrios más pobres de Cuba, dentro de inclusive los grupos raciales más desfavorecidos, inclusive en la actualidad, y eran las protestas genuinas de que el pueblo de Cuba no es tan solo el hecho de libertad, sino que hace falta la economía para poder sustentar y sobrevivir a diario en ese aspecto. El gobierno no acepta eso y en esa política de cero acceso, cero compromiso a ningún tipo de redención de una manera u otra, pues es imposible. Yo creo que la última manifestación del señor Díaz-Canel fue de que creo que decía algo de que vamos a luchar a balazos. No sé qué epopeya poética le podrá tildar al hambre, ¿no? Pero es más o menos el subtítulo de una bobería, ¿no? Sí, y ese estamos ante la ridiculez entronizada en el poder de un grupo de gente cerrado, de una generación oxisa, de una nueva generación sumisa y de un país que ha sido lamentablemente vilipendiado y abusado, además de haber sido sometido a un control pavloviano de la población, ¿no? Pavlov con sus Lenin, es un adepto de Lenin que le concedió a Pavlov el de los reflejos condicionados, que podía quedarse con toda su riqueza pero no podía salir del país, y el método del marxismo-leninismo ha sido precisamente usar el método pavloviano para reprimir a las poblaciones y producir o exilios desmedidos de miles de personas o simplemente una total obediencia, no real, pero sumisa al sistema de gobierno. Y ¿No te imaginas una figura que aparece de la noche a la mañana y de repente, chao presidente de Cuba y asumo yo y cambio la historia de Cuba? ¿Puede haber alguien que pueda hacer eso? Por supuesto, pero eso yo le llamo la política del knockout. Eso puede ocurrir, o sea, te tiras contra el campeón, el hombre de la faja más grande, le das un puñetazo y lo tumbas y te conviertes en el vencedor. Pero lamentablemente cuando hacemos análisis históricos, análisis políticos, pues eso puede existir. Pero lo que más existe si analizamos cualquier revolución son procesos de incubación, procesos de desarrollo de ese virus oposicionista y luego el fortalecimiento precisamente en esos órganos ya constituidos en oposición. Eso ha ocurrido en Cuba, o sea, ha habido desde guerras de guerrillas contra este gobierno, desde manifestaciones populares, desde grupos disidentes, e inclusive ha habido, o sea, una defenestración de las altas filas militares por Fidel y Raúl Castro, el cual llevó a ejecuciones de generales, coroneles y gente proeminente que yo considero
considero que estaban en un proceso de desarrollo de una conspiración para cambiar el rumbo de Cuba, que no pudieron hacerlo. Bien. Muchas gracias por esta introducción de la problemática de Cuba, que por supuesto nos preocupa a todos también. Volviendo a nuestro terreno, al terreno que estamos ocupando aquí en los Estados Unidos, ya sabemos que Trump está a punto de asumir la presidencia nuevamente y la situación se le presenta bastante tensa a nivel nacional como internacional. ¿Cómo nos puede dar la primera mirada de lo que se encuentra Trump y cómo lo enfrentará? Bueno, primero que nada, yo creo que lo que se avecina en este amanecer político es una confrontación con la realidad. O sea, la propaganda de Trump, que en cierta manera sí causó un efecto y un impacto en los votantes, pero de una manera un tanto exagerada, es que primero que nada la economía ha estado en estado de crecimiento antes de Trump y durante la etapa de la actual presidencia. La verdadera inflación, como se discute, que existe todavía y continuará existiendo, pero ha sido un sentido de inflación producto también del daño causado por la pandemia y la reconstrucción económica y social del país. En eso es uno de los aspectos que eventualmente yo creo que podrá reducirse al nivel que todo gobierno considera que debe ser alrededor del 2%, ¿no? En un sentido más saludable. Lo otro es que el desempleo está en los niveles más bajos. Así que Trump comienza un ciclo que podrá decir que él lo creó, pero volvemos a lo mismo que él habló anteriormente, preexistente, que es una frecuencia, una corriente constante y continua por los últimos, yo te diría, 8 o 9 años en la economía norteamericana. O sea, desde que si alguien merita un reconocimiento aquí fue el presidente Obama, porque agarró una economía totalmente destruida y a través de la aceleración y la inyección de incentivos económicos pudo nivelar una vez más la economía, y de ahí ha habido un crecimiento casi constante y continuo desde entonces hasta el presente, inclusive en la etapa anterior del presidente Trump. Lo que nos queda en estos momentos en esa primera realidad, ya lo anunció después que durante toda su campaña agotó el hecho de que la inflación él la iba a controlar y que los precios los iba a bajar. Su primera gran admisión, que es una bienvenida, y me alegro que lo haya dicho porque es darle la bienvenida a una realidad, es que él no puede controlar la inflación y tampoco puede reducir los precios. O sea, eso es un proceso mucho más gradualizado o gradualizante, que tomaría meses, si no años hacerlo, y a veces no se puede hacer porque, vamos a ser sinceros, en una economía capitalista el gobierno y en este caso la presidencia no controla la economía. O sea, la puede influir, la puede derivar, la puede hacerla mover de un lado para otro, pero no puede controlarla y no puede lograr los resultados porque no son economías totalitarias o económicamente dominadas por el Estado en sí. Así que eso es una de las primeras realidades. La otra realidad que se nos asoma precisamente, y yo todavía tengo esperanzas de que, o sea, la presidencia de Trump fuese una presidencia para todos, de una manera tanto para los demócratas como los independientes y los republicanos, pero parece no ser. Ya se ven inclusivamente dentro del propio partido republicano las tensiones que existen, en los cuales aquellos miembros del Congreso y del Senado que tengan dudas sobre los nominados por Trump a los diferentes posiciones del gabinete o ministerios, como se le pudiera llamar en América Latina, pues serían castigados poniéndole un competidor en las próximas primarias en cada uno de ellos, auspiciados por los millones que tienen los fondos de campaña del presidente Trump. Así que eso es uno. Estamos confrontando inicialmente que vamos al nuevo año sin un presupuesto. Un presupuesto que ya había sido pactado por ambos partidos de una manera real. Un presupuesto que, vamos a ser sinceros, deja mucho que desear. Yo creo que es una de las cuestiones. Pero en un sentido mucho más pragmático, la pregunta es no tener ningún presupuesto, tener un presupuesto en el cual podamos entonces de una manera u otra usar la discreción en lo que es su ampliación y en los gastos en las necesidades reales, ¿no? En estos momentos confrontamos de que aún
la última sugerencia o el último mandato que el nuevo presidente electo Trump mandó al Congreso aún fue rechazada por miembros de su partido y por supuesto por los demócratas a su vez. Así que en estos momentos estamos carentes, o por lo menos con la interrogante de lo que va a pasar para el nuevo año. El resultante de eso sería que los pensionados no van a recibir sus cheques, que las Fuerzas Armadas no van a tener sus presupuestos, que los soldados no van a cobrar. O sea, el descalabro, y hay otra palabra mucho más latina que no la vamos a usar aquí, pero el descalabro total se puede avisorar. Ojalá que no se llegue a eso, porque lo que no podemos llegar, y ya lo trató en su último mandato y fracasó, que Estados Unidos, aunque no les guste a la gente, es una república, pero es una democracia en república. Absolutamente. Y es un gobierno compartido. Y cuando deje de ser en ese mismo sentido, las tensiones internas irán abrumando al gobernante de turno hasta tener o una escisión violenta o una escisión radical en el cual pudiera hasta costarle el puesto en ese sentido. Así que esa es una de las expectativas. En el plano nacional, lo estamos discutiendo en ese sentido. Tenemos al señor Elon Musk, que tiene contratos billonarios con este gobierno, pero aparentemente nadie se preocupa de que esos conflictos de intereses conflijan con su posición actual dentro del gobierno, ¿no? Como el nuevo ministerio de recuperación de bienes, como se le llamaba en Cuba en un momento dado. Y él y el señor Rahmani, que ha sido desde su inicio en su campaña política una especie de lacayo trompista de una manera u otra. Yo creo que eso se ha probado anteriormente. Tenemos que usar un poco de referencia histórica. Cuando en la misma etapa de Reagan estaba aquel concepto de traer al hombre de negocio para que le diera la normalidad al presupuesto y al erario público, se trajo nada menos que al chairman de la Merrill Lynch. Tú te recordarás que era el señor sí. Reagan, que terminó fajado con la mujer de Reagan y se terminó votado ahí porque hay una realidad. El asunto público no funciona igual que una corporación en sí, ¿ok? Porque simplemente sus fines y sus destinos son diferentes, sus aplicaciones son disímiles y no es la manera de hacerlo de una manera u otra. O sea, el Estado puede y tiene y debe gastarse a veces en lo ridículo porque en el empréstito hacia lo ridículo está haciendo un bien común. La empresa privada no debe gastar eso porque sus accionistas no lo van a permitir de una manera u otra. Y hay cosas en ese sentido que lo iremos viendo. Lo único que queda aquí es lo que ya está empezando a comentarse, que es el efecto increíble y el dominio y el control de Elon Musk sobre Donald Trump. Hay gente que interrogante ahí. Es una gran interrogante. Elon Trump, que en estos momentos yo tengo acceso a ver la televisión británica y cabe esta nueva interrogante, que es que Elon Musk ayer se comprometió nada menos con Nigel Farage, el representante de la ultraderecha británica, uno de los elementos más dañinos en la política de ese país. Ahora va a contribuir a su fondo de campaña también. Así que o estamos ante la internacional fascista o ante un descalabro de sacados de institutos enfermos mentales a desgobernar este mundo, uno de los dos en ese sentido, ¿no? Así que lo estamos viendo aquí, el mismo Elon Musk, que tiene negocios con Rusia y tiene amplios negocios con China. Ambos adversarios, por no decir enemigos de los Estados Unidos a su vez. Así que eso es hay el chiste que se le llama Trump a Musk en estos momentos, el Rasputín de la familia Trump, como el monje que influyó de una manera tan grave y tan negativa en la familia zarista, ¿no? En la Rusia zarista. Tenemos la guerra de Ucrania. La persona que Trump acaba de nombrar, que es un teniente coronel, creo que el apellido Edwards, tendría que verificarlo, pero es un teniente coronel. Yo me gasté el tiempo de leer su propuesta
que es una propuesta de 35 páginas precisamente sobre Ucrania. Y en realidad, en toda la propuesta, lo que se propone es entregar a Ucrania. O sea, esto se acabó en el sentido vendrá la extorsión de no dar las ayudas pertinentes que le hacen falta a los ucranianos, que de una manera u otra le han retenido, vamos a ser sinceros, desde hace mucho tiempo. Pero de una manera u otra, ya vemos a Zelensky en una reunión que tuvo con líderes de la OTAN ayer, en el cual tuvo que admitir, yo no sé si es una previa información a lo que va a ocurrir, de que los territorios que estaban en el este, incluyendo a Crimea, pues no podían ser defendidos por la República Ucraniana. Así que el futuro de Ucrania queda incierto, muy incierto, además de que si se dijera que con esa negociación y ese acuerdo se para lo que son las ínfulas imperialistas de Putin, cuyo objetivo es la renovación de la antigua Unión Soviética, de los territorios satélites que había tenido y había oprimido, porque la Unión Soviética ha oprimido a sus repúblicas. Y yo creo que en ese sentido, ahora la gran interrogante es qué va a hacer Trump, en un sentido u otro. Y yo creo que el objetivo de Putin es volver a dividir el mundo en esferas de influencia en las cuales se le conceda a Moscú las partes de Europa Oriental que dejó de poseer y que puedan tener de nuevo acceso. O sea, está en peligro Polonia, está en peligro Lituania, está en peligro Estonia, y más allá de estos países que fueron en una manera u otra apéndices de la Unión Soviética, pues está en peligro Suecia, está en peligro Finlandia, está en peligro Noruega. Finlandia, recordemos que fue ocupada después de la Segunda Guerra Mundial y que se salió de ahí a cambio de una neutralidad que ya no existe, porque Finlandia y Suecia quieren formar parte de la OTAN. Así que ese es el clima también de enigma sobre cómo se desarrollarán las relaciones Trump-Putin y quién tendrá mayor influencia sin el uno o el otro. Y aquí hay que incorporar también a este señor, el hombre de Corea del Norte, que de nuevo ha logrado una importancia en el seno mundial que no la tiene, y que algún día hay que ponerlo en su propia dimensión y en el tamaño que tiene, pero esto aparentemente no está ocurriendo y cada día se peligra más la tranquilidad de esa área a su vez. Así me gustaría un pequeño concepto sobre China y Taiwán, por ejemplo, dentro de todo este contexto. Yo creo que como Estados Unidos en estos momentos le permita precisamente a Putin el apoderamiento de territorios que ellos reclaman como suyos y que no son. O sea, lo que ha ocurrido con Ucrania es un robo. Fue el mismo robo que ocurrió con Europa Oriental en un momento dado, cuando se le permitió a Stalin adueñarse de territorios que no eran suyos, con el consiguiente daño de haber asesinado a miles de personas en ese transcurso, ¿no? Pero en este caso, yo creo que China está de cerca examinando cómo va a ser la situación en Ucrania y la reacción norteamericana, puesto que queda el hecho de su ambición extraterritorial, diríamos, en un aspecto más internacional, de apoderarse de Taiwán, que es un daño que yo creo que si hacemos un pequeño aparte en este sentido, el presidente que va a ser pronto expresidente Biden pudo advertir eso, y desde su inicio hubo una política en el cual se está trayendo precisamente, si hay una contribución y hay muchas, pero del presidente Biden en ese sentido ha sido precisamente con los discos y las cuestiones de alta tecnología que ya empiezan a estar en los Estados Unidos, los llamados computer chips. Sí, sí. ¿Okay? Y si China se hubiera apoderado de Taiwán, Taiwán es el mayor manufacturero de chips de computación
en estos momentos en el mundo y nos hubiera paralizado completamente. Exactamente, nos traería un gran dolor de cabeza. Horrible. Así que, ¿cómo va a ser esa relación? Y ahora viene, yo no sé si la amenaza de tarifas va a ser real o es parte de la política de Trump de amedrentar. Pero yo me recuerdo de una canción que se llamaba Pedro Navaja, que era el guapo de la esquina, y lo dejaron que no podía amedrentar a más nadie en un momento dado. Ojalá que esto no ocurra en estos momentos, ¿no? Pero si es una realidad, pues estamos ante un problema. Ya en China, yo estaba leyendo precisamente varios diarios, yo no leo chino, estoy leyendo las interpretaciones de las diferentes cosas, en las cuales ya a determinadas industrias norteamericanas y extranjeras se les ha empezado estamos hablando de la industria automovilística, uno de ellos es General Motors y todas las demás que están ahí, en las cuales ya las partes y la capacidad de movimiento ha sido restringida en preparación en lo que venga de las tarifas promovidas por el nuevo presidente Trump en ese aspecto. Así que esa relación bilateral es difícil. Yo creo que puede traer un desliz inflacionario que nos perjudique. Los líderes económicos de los Estados Unidos y de Europa están de acuerdo en eso. No sé todavía si es simplemente un soplido orgánico del señor Trump o si en realidad va a llevar a cabo ese tipo de cuestión económica. Gustavo, para ir un poquito más a lo que es más cercano de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo sigue la relación con Canadá y con México? Da la casualidad que yo tengo un familiar que trabaja para una industria de alta tecnología canadiense, precisamente, y ayer conversando con ella, me contó de que el último comentario del que va a ser nuestro nuevo presidente, el señor Donald Trump, sobre el Canadá, catalogándolo como una especie de 51 estados y clasificando al señor Trudeau como si fuera un gobernador. No fue un insulto para el... Absolutamente. Y así se sienten los canadienses, ¿no? Claro. O sea, precisamente, ayer me decía esta persona que trabaja precisamente con una industria canadiense que tiene acceso a grandes dirigentes del Canadá, que en realidad la indignación es masiva. Así que yo no sé, o sea, si es un chiste hecho en muy mala forma y muy pobre, o si en realidad es una estupidez tan grande que lo único que pretende es agravar una situación entre dos países, uno de ellos, uno que ha sido nuestro aliado. Si existiesen, y lo hay, diferentes inequidades tanto en el comercio con el Canadá o el Canadá con nosotros, yo creo que hay otras vías de poderlas arreglar sin que sea ese tipo de falta de respeto y de agresividad innecesaria con un país que es nuestro aliado. Y eso vamos a ver cómo también, porque estamos viendo en Europa que hay dos crisis, ¿no? O sea, la crisis parlamentaria alemana, donde hubo un voto de no confianza del canciller Schulz, y la propia que ocurrió un poco, no tan reciente, pero también en Francia. Yo creo que si Trump pretende aprovecharse y usar eso como punto de debilitar a estos vecinos, a estos aliados, estaría incurriendo en otro grave error. Yo no sé, o sea, si veo la lista de los incapacitados que tiene como ministro, los anormales también están situados y otros que sí valen la pena, pero en esta fusión irregular de seres humanos, no sé quién vote por quién y cómo se lleguen a conclusiones que son necesarias para el país, pero es un problema. De verdad que si se quitan las vacunas para los niños, que es una de las cosas mayores, que de nuevo es un clima, estamos entrando en un clima de una inseguridad total que es innecesaria. ¿Okay? Ese es el problema. Y que eso se manifiesta ya de antemano, antes de asumir tanto Musk con Trump, Musk, o Musk, ¿cómo le llaman ustedes? Elon Musk. Musk.
está abriéndose una puerta ahí muy, muy jorobada por las personalidades que son, por el poder que tiene cada uno, económico, que tiene cada uno por su lado, los caracteres de ellos. ¿Cuánto tiempo le das para que este matrimonio termine en divorcio? Bueno, ya hay una manifestación del equipo presidencial en el cual trata de justificar que la idea del presupuesto en el cual quedó parado no fue un esfuerzo de Musk, sino de Trump. O sea, ya se empieza a ver, por lo menos entre los que trabajan para el nuevo presidente Trump, una etapa de un tanto discordia y de resentir, en el cual la figura de Musk luce estar, como le dicen ya aquí, la copresidencia, ¿no? De pronto hemos llegado a una república que es completamente anómala en cuanto a lo que son nuestras bases constitucionales. Aparte de todo, yo no sé si tú lo hiciste, pero yo no voté por Elon Musk para nada, ¿no? O sea, si de pronto es el que nos gobierna aquí. No apareció en ninguna lista, así que... No, en realidad. Y sinceramente, mira, yo aspiré hace años en lo que yo creo que es uno de los daños mayores de los Estados Unidos, que son los fondos ilimitados de campaña. Okay, yo creo que es importantísimo en todos los niveles de Estados Unidos en una reforma de los donativos de campaña y una restricción de esos donativos. Porque lamentablemente es cierto que uno no puede competir con alguien que ha donado 260 millones de dólares. Y que muchos de estos blandengues que están en el Congreso, que son unos vendidos de toda su vida, que lo que andan buscando es un tipo de subvención de parte de todos estos intereses económicos, cedan, como oí a alguien en la CNN ayer, un político republicano, diciendo que nos hacía falta un presidente del Congreso como Elon Musk. O sea, me imagino que anda buscando un donativo grande de Elon Musk, ¿no? Sí. Pero, o sea, este tipo de situación que es una total, como te decía antes, una total falta de un estado de seguridad ante lo que viene, que es un cambio de gobierno y un cambio, lo que luce ser un cambio seriamente social y económico. O sea, yo no, o sea, si alguien me va a decir a mí que sabe a dónde van los Estados Unidos de aquí en adelante, yo le vendería el puente de Brooklyn también, que me lo legó mi abuelo. Sería fíjate, más o menos. Fíjate qué falta de estrategia, qué falta de inteligencia, pese a que dicen que es muy inteligente. Este señor Musk, que ha propuesto recortes significativos en las áreas como, por ejemplo, el servicio médico. Ya nos está asustando a todos de que va a aplicar recortes en el servicio médico. Un servicio que de hecho es bastante defectuoso. Okay. Por supuesto. Porque Estados Unidos es el número 75 en calidad de la salud. Vamos a empezar por eso. Que se entere el mundo, porque el mundo cree que es todo lo contrario. No, al contrario. Al contrario. Y los seguros aquí no le alcanzan a la gente. Lo estamos viendo. Y si vamos a hablar un término más duro, pero más analítico y más frío, el último suceso del atentado fatal a un ejecutivo de seguro y la reacción popular que hubo al respecto, yo creo que es significativa de un descontento enorme con el cuidado médico de los seguros en los Estados Unidos. Y sobre todo los veteranos, aquellos que están jubilados, que ya lo único que tienen es precisamente este servicio de salud para proteger su continuidad en la vida. Y resulta que viene de este tipo a decir inmediatamente que hay que reducir los recortes, o sea, que hay que aplicar recortes a las áreas del servicio médico. Es lo peor que le podíamos haber escuchado. Bueno, pero también habla de reducir el Social Security. O sea, y continuará. Y eso, por eso algunos de estas hazañas libertarias en el papel lucen tan sabrosas y tan bonitas, pero cuando se llevan a la realidad, para mí es el equivalente de reducir el peso, obviamente si dejas de comer para siempre. Pero la pregunta es, después que te mueras, ¿cómo vas a tener vida, no? Y parte de este sentido económico a veces de
o sea, de reducción casi total, excepto de la respiración económica, me parece que es una estupidez, francamente. Y estamos ante eso. Y además hay que ver algo más. Por cada hecho va a haber una reacción, ¿ok? Y lo que se está incubando en Estados Unidos es una reacción horrible, ¿ok? Sí. Y los desmanes, los abusos, los insultos, las privaciones, y ojalá que no ocurra la represión, de verdad empieza a funcionar. Yo auguro, lamentablemente, un futuro inmediato bastante difícil e incierto para todos nosotros. Bueno, al fin y al cabo, lo que tenemos que reconocer es que la porción mayoritaria que votó a esta pareja, Trump, más son los responsables de lo que pasa o pasará en el país en los próximos 4 años. Gustavo, muchísimas gracias por tu clase, por tu desarrollo realmente espectacular de la realidad que vive Estados Unidos. Te lo agradezco mucho y espero que en el próximo día podamos repetir otro encuentro. Y sé que me has colocado prácticamente entre dos palos negros para que no pueda todavía expandir más mis puntos, pero de todas maneras te lo agradezco. Vale, no, estoy jugando, al contrario, es mi culpa y es mi sistema. Ha sido, como siempre, un placer contigo y te auguro todo éxito y mi respeto para ti y tu familia. Gracias, Gustavo, igualmente para la tuya. Feliz fin de año y bueno, venturoso año 25. Un gran abrazo. Encantado. Y pronto nos encontramos. Hasta pronto. Espero estar de regreso y ya estamos a tus órdenes. Igual, muchas gracias. Encantado. Bien. Gustavo Marín. Realmente escucharlo a Gustavo es leer un poco esos libracos así de 500, 700, 1000 páginas. Tenemos todo ahí. Bueno, tenemos todo en Gustavo Marín. Ahora sí, nos vamos a la pausa y volvemos. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.